Buen día, amada familia. Bienvenidos en este tiempo y en este día que estamos celebrando uno de los días más gloriosos de todos los tiempos, la resurrección de Cristo. Pero para entender y hablar de esta resurrección que nos incluyó a nosotros también, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo morimos, pero también en Cristo hemos resucitado. Y dice que juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales, lugares de descanso, lugares de gobierno. Pero para entender la resurrección y caminar en el poder de la resurrección, es necesario también entender la muerte de Jesucristo. Porque también dice que juntamente con Él hemos muerto. Así que la introducción a este mensaje tiene que ver con la muerte primeramente a la voluntad de Cristo para después morir en la cruz. Porque lo primero que necesitamos morir a cada día es a nuestra voluntad para que se cumpla la voluntad del Padre. Entonces, por favor, Hebreos 5, 7 al 10 nos va a mostrar los beneficios, las bondades de la obediencia a Dios, lo que se genera. Y por esa obediencia extrema a Dios, ahora nosotros podemos estar aquí celebrando este día de la resurrección. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, cuando se hizo hombre, se hizo humano como nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este versículo, como dijimos, es un poco complejo de comprender. Porque nosotros podemos decir, pero ¿cómo? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo pasó? Pero este versículo nos va a llevar directamente al huerto de la decisión, al huerto de la traición, al huerto de la muerte a la voluntad de Jesús, al Getsemaní. Entonces, ahí nosotros podemos entender los ruegos, el gran clamor y lágrimas de Jesucristo, las súplicas al único que le podía librar de la muerte. ¿Por qué? En ese momento, la única vez que vemos pidiendo a Jesús que alguien ore por él, fue en Getsemaní, pidiéndole a sus discípulos, oren, oren. Se encontraba solo y él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ahí él entendió la miseria humana. Él pudo experimentar esa miseria humana de maldad, de perversión que se operó en él, porque él no solo recibió el pecado, él se convirtió en pecado. Entonces él pudo sentir la vergüenza ardiente de los pecadores como si fueran sus propios pecados. Por eso es que la Biblia dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Él ahí pudo sentir todo lo que siente un ser humano, la tentación antes del pecado y después del pecado, la angustia, el temor. ¿Y cuál era el temor de Jesucristo? Fíjese que el temor de Jesucristo no eran los clavos, no era la corona de espinas, no eran los azotes. El temor de Jesucristo, y lo vamos a estar desarrollando en este mensaje, era la separación de su Padre.
fue oído a causa de su temor reverente. Estamos hablando de temor, mis amados, de ese temor reverente que le da a Dios la gloria a cada día, que muere cada día su voluntad a sí mismo para que Cristo gobierne nuestras vidas, para que se haga su voluntad, porque hemos entendido lo que significa sabiduría. Una persona sabia es una persona que camina en el temor reverente de Dios, que le da a Dios su lugar en su vida, que la prioridad de su vida no son otras cosas, es Dios. Y atiende y presta atención a su voz para hacer su voluntad. Entonces, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, mire, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe por qué? Lo dije el anterior domingo, pero me tocó mucho mientras realizaba este mensaje. Porque todo su ser, Él lo dice, no lo digo yo, Él lo dice. Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. Todo su ser estaba inclinado a no ir a la cruz. Pasa de mí esta copa, pero la palabra clave, no se haga mi voluntad sino la tuya. La obediencia es ese momento crítico de decisión que rinde todo su ser, su voluntad, para que se cumpla la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Y qué fue lo que pasó después de esto? ¿Y qué es lo que pasa después de que en ese momento crítico, que estamos con un pie acá y con otro pie allá, y en ese momento la agonía, la angustia, la incertidumbre? ¿Qué pasa cuando tomamos la decisión? El descanso. Por eso es que Jesús sufrió la cruz con gozo. No fue diciendo, uy, sufrió la cruz con gozo, con el gozo puesto delante de Él. El gozo era usted y era yo. Él lo vio a usted en la cruz. Y esta es la generación de los santos. Esta es la generación de los que son traspasados por su luz. Esta es la generación que va a influenciar, va a ser sal, es luz para cambiar nuestra sociedad. Y habiendo sido perfeccionado, maduramos en esos procesos de padecimientos. Y cuando tomamos la decisión de obedecer, algo sucede en nosotros. ¿Y sabe qué? Cristo sigue formándose y gobierna nuestras vidas. ¿Para beneficio de quién? ¿De Él? No, Él es Dios. Él no necesita nada. Para beneficio nuestro. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Alguien que no tenía genealogía, ni principio de días, ni fin de días. Ese es Cristo el Eterno. Fue declarado sumo sacerdote después que obedeció, después que rindió su voluntad al Padre. Así que vamos a ver Hebreos 7, 26. Este versículo me lo dio el Señor mientras realizaba también este mensaje y me aclaró algo glorioso que vamos a ver en la obra de la cruz. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Oiga, nos conviene Jesucristo. Nos conviene. La gente sabia sabe lo que le conviene, sabe lo que le bendice, sabe lo que le edifica. La gente necia no valora, no toma en cuenta, no presta atención. Y después vemos el sufrir de las consecuencias.
Y dicen, como dice Proverbio, si hubiera oído el consejo, si hubiera atendido a la voz. Pero ¿sabe qué? La misericordia del sumo sacerdote está ahí para rescatar, restaurar y liberar. Entonces nos convenía, ¿por qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tomen en cuenta estas palabras, porque el apóstol Pablo aquí nos da una idea central de lo que quiere decir y lo que establece esta salvación para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso es lo que somos todos nosotros que servimos al Señor. Débiles hombres. Somos débiles. Necesitamos al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, esto es después de la ley de Moisés, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amados, Jesús se convirtió en el sumo sacerdote. ¿Y qué hacían los sumos sacerdotes? Intercedían por el pecado del pueblo. ¿Cómo? Presentando corderitos, haciendo sacrificio a través de presentar corderitos, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Entonces, este sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio a Dios, pero no hallando un sacrificio perfecto y puro, se ofreció a sí mismo. Él es el sacrificio perfecto y puro. No hallando otro sacrificio perfecto y puro, se ofreció a sí mismo. Esta es la idea que nos quiere mostrar el apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué? No hallando también otro sacerdote que pudiera ofrecer ese sacrificio perfecto y puro, Él fue el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que Él es el sumo sacerdote, pero también la víctima del holocausto. ¿Y sabe por qué? Porque Él es todo. Y por eso es que necesitamos conocer a Cristo como el todo en todos. Él es todo. Él fue el sacerdote que ofreció el sacrificio puro y perfecto. ¿Y cuál era ese sacrificio? Él mismo. Entonces, la obra de la cruz tiene que ver con un sacerdote y una víctima para el sacrificio. Y todo se concentra en uno solo, en Jesús. Por eso es que todo fue creado por Él, para Él. Todas las cosas en Él subsisten. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es todo. ¿Y sabes qué? Para vivir en la plenitud de la vida, se nos debe revelar quién es Cristo. Entonces aquí comienzo esta introducción. Vemos a Jesucristo en las 7 palabras que habló colgado en la cruz. Las 3 primeras palabras nos muestran al sacerdote. La primera palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El sacerdote estaba intercediendo por los pecadores de toda la humanidad, de todas las edades, de todas las generaciones y principalmente por los perversos que lo habían clavado en esa cruz. Es que ese es el carácter de alguien que conoce a Cristo. Eso es lo que se manifiesta en alguien que realmente es gobernado por Cristo. A los enemigos, a los que te hacen daño, intercedes.
para que no se pierdan. Padre, la primera palabra, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La intercesión de un sacerdote puro, santo, perfecto. La segunda palabra. Habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y ahí estaba representada la humanidad en la cruz. Los de la izquierda, aquellos que se burlan, que no creen, que nunca van a aceptar a Jesús, que nos van a ver como estos pobres, retrógradas. Pero los de la derecha son aquellos pecadores que tuvieron luz por la gracia de Dios y reconocieron que Jesucristo es Dios y se arrepintieron. Entonces Jesús, ¿cuál fue la segunda palabra? ¿Qué le dijo al ladrón de la cruz? De cierto te digo que hoy, qué palabras más poderosas de un sacerdote, dándote la seguridad y hoy dándonos la seguridad de que si creemos en Él, si lo amamos, si lo obedecemos, vamos a estar para siempre con Él. La segunda palabra, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gloriosa muerte la de ese ladrón. Morir con la seguridad, habiéndole quitado el temor y la incertidumbre de su eternidad. La mayoría de la humanidad vive con temor e incertidumbre. El único que puede dar paz, descanso y seguridad de esa eternidad es Cristo. La tercera palabra de este sacerdote tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sanidad, con la restauración de las familias. Este es un tiempo para esta parte del cuerpo, donde Dios nos ha mostrado la salud integral para las familias. No importa si es uno el que viene, no importa si es uno el que cree, está involucrando a su casa, a este querer, a esta buena voluntad de Dios. No solo de ser salvos, que es grandiosa esta salvación tan grande, pero de vivir y experimentar esta salvación. Vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, dice Juan 19, y le dijo: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando el sumo sacerdote a su madre. Qué importante es entender el respeto que debemos tener a nuestros padres. Jesús lo mostró desde la cruz como un sumo sacerdote, estableciendo vínculos con el discípulo que él amaba. Esa es la tercera palabra donde vemos al sacerdote en acción, aún estirado, clavado desde la cruz. Pero es que ¿saben qué? No importan las circunstancias en las que nos encontramos cuando asumimos lo que Dios ha dicho que somos. No, es que ahora Dios permitió esto que me pase, entonces ya no soy, ya no sirvo, ya no hago nada, hasta que Dios haga algo. La cuarta palabra. En ese momento ya eran casi las 12 del mediodía y algo sucedió. Porque esta obra es una obra cósmica, universal, extraordinaria. ¿Sabe qué? Se oscureció los cielos, hubieron terremotos, algo cósmico pasó, todo tembló. Hubo una intensa oscuridad desde las 12
del día hasta las 3 de la tarde. Y es ahí que podemos escuchar un grito aterrador de un huérfano. Es ahí que vemos a Jesús como la víctima. Es ahí que vemos el sacrificio. Es ahí el que vemos al huérfano. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no puede ver el pecado. Y Jesucristo se hizo pecado. Toda la maldad, las maldiciones, las enfermedades, toda la depravación vino sobre él. Y el Padre apartó su mirada. Y es ahí que podemos escuchar en las Escrituras la cuarta palabra, el grito desgarrador de un huérfano. Porque no le dijo Padre, sino Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben qué? Ese era el temor de Jesucristo. Ese era el temor de permanecer separado de su Padre. Pero dice la Biblia, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces vemos la quinta palabra. Tengo sed. Dios nos está hablando a esta generación. Él tiene sed. Así como se presentó una mujer samaritana, religiosa, que vivía de las tradiciones de sus antepasados, haciendo ritos de adoración. Y le dijo, dame de beber. El Cristo de la cruz te dice hoy, tengo sed. ¿De qué? De tu corazón rendido, de tu corazón de fe, de tu corazón que cree, de tu corazón obediente. Tengo sed de la comunión contigo. Y la sexta palabra, también hubo otro grito, pero este grito sacudió más fuerte el universo. Y él dijo, tetelestai, que significa, porque dice, a gran voz dijo, consumado es, hecho está, la deuda fue pagada, el trabajo encomendado fue cumplido. Eso es la palabra tetelestai en el griego. Significa el trabajo que se le encomendó a un siervo fue completado. La deuda fue pagada. Y eso es lo que hizo Cristo. Pagó tu deuda y mi deuda. ¿Sabes qué? No les debes nada a nadie. Él te pagó la deuda. Eres libre. Eres libre. ¿Para qué? Ahora ya no hay esclavitud de ningún tipo, porque Cristo nos hizo libres. Pero hay los esclavos por amor. Antiguamente había la esclavitud en la Biblia, pero la ley del amor de Dios se ocupaba de todo. Y cada 6 años mandaba a los señores que tenían esclavos que liberen a sus esclavos. Pero si estos esclavos habían sido amados, bien tratados en esas casas, podían quedarse voluntariamente por amor para seguir siendo esclavos. ¿Y cuál era la señal de eso? Ponían sus orejas contra una puerta y les metían un tipo de arete, sellando esa esclavitud por amor. Ahora nosotros nos debemos declarar esclavos por amor.
Y la séptima palabra, ¿cuál fue? En descanso y en gozo. Padre, Padre. Ya no dijo Dios mío, porque obedeció a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Pero al tercer día resucitó. Y es lo que hoy estamos recordando y celebrando, porque cada uno de nosotros hemos experimentado el poder de esa obra extraordinaria de la cruz. Por eso es que esto no es aburrido, esto no es religión, esto es para niños, para jóvenes, para adultos, para todos. Cuando lo entendemos, Hebreos 4:14 dice: por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Pero aquí la pregunta está, ¿qué creemos? Aferrémonos a lo que creemos. ¿Qué creemos? Que esta obra es realidad, que sí somos hijos santos, amados, perfectos y completos. Porque ¿sabe qué, amados? Esta obra de la cruz no solo nos estableció un sacerdote glorioso, nos hizo sacerdotes. Qué beneficios más tremendos de este sumo sacerdote. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todo y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, la cruz debe ser para nosotros el enfoque central de nuestras vidas, porque es de ahí que emana la esperanza, la luz, la vida, la seguridad, para vivir como esos campeones del reino, siendo influencia de salud y bendición para otros. Importantísimo poder entender, poder comprender esta obra tremenda de la cruz. ¿Sabe qué? La cruz es un acontecimiento intemporal. Acuérdese, la cruz es un acontecimiento intemporal. No es simplemente un incidente histórico que lo podemos recordar o lo podemos memorizar. ¿Sabe qué? Es la eternidad que incursionó en el tiempo, estableciendo una obra eterna, una obra contemporánea, porque esta obra de la cruz es para todos los tiempos, es para los de antes que no habían conocido a Cristo, Abraham y todo ese tiempo del antiguo pacto, es para los después que conocieron y vieron a Cristo, es para nosotros, es para todos los tiempos, es para todas las edades, es para todas las generaciones. Por eso la importancia, amados, de la sanidad integral de la familia, la importancia de que esta realidad de Cristo se transmita de generación a generación. Y siempre lo sé y lo creo y lo afirmo, va a haber un remanente que ame a Dios, santo, que le crea, que confíe en Él y sirva a su propósito. Efectos y beneficios de la cruz, la resurrección. Ahí es donde vemos lo que sucedió también con nosotros. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Un rey habla de gobierno, autoridad. Un sacerdote habla de alguien que tiene el camino expedito para
hablar con Dios, para tener comunión con Dios en el baño, en la calle, manejando, donde sea, porque vive dentro de usted. La salvación que Jesucristo nos dio no solo nos libró del infierno, ¿sabe qué? Nos libró de nosotros mismos, nos libró de esa naturaleza generadora de pecado, de esa fábrica generadora de pecado. La sometió a la cruz, dándonos una naturaleza que es la que debe gobernarnos. Pero ahí, entre esa vieja naturaleza, que ya no tiene el poder, no tiene la autoridad para gobernarnos, hay un punto de inflexión. ¿Cuál es? Tu libre albedrío. Tú decides si te gobierna la vieja o la nueva. Libre albedrío. Es el poder que le cree a Dios y que decide lo que entendió. Segundo punto. Entendiendo y asumiendo esta salvación tan grande. Primera de Pedro dice 4, 1 y 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Qué hermoso esto. Esto es la práctica de la nueva vida. Que asumamos para vivir el tiempo que nos resta en esta tierra, no obedeciendo nuestras pasiones humanas, sino la voluntad de Dios. Eso creo que está muy claro. Nos vamos rápidamente al tercer punto. Entendiendo y escogiendo practicar el temor de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando la religión nos infunde miedo a Dios, estamos en esa incertidumbre, en ese miedo constante que nos enferma, que trae ansiedad, estrés, tensión. Que si hago esto, Dios está con su mazo atento a la mínima falla para... Y no es así. El temor reverente de Dios nos muestra a un Dios atento para que si has fallado, si has caído, atraerte nuevamente con sus lazos de amor. Porque eso es lo que dice toda la Biblia. Jeremías 31 dice, los he alcanzado con cuerdas de amor. Esta es una realidad. Dios sabe que vivir a nuestra manera va a operar un camino de consecuencias de nuestras propias decisiones. Esa es la cosa. No es que es Dios, es que son nuestras propias decisiones. Y lo vamos a ver claramente establecido aquí en Proverbios 1, 29. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Esto es muy tremendo, amados. Que tu consejero sea el Espíritu Santo. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Nos dejó al Espíritu Santo para que Él nos aconseje, para que Él sea nuestro abogado, porque el desvío de los ignorantes los matará. ¿Cuántas veces vamos a pedir ayuda a otro que está en las mismas que nosotros? Y aquí cuando habla de ignorante no está hablando de analfabetos. Está hablando de la gente que ignora la realidad de Dios, la realidad de la cruz, la realidad de la vida abundante que se nos entregó. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
Qué hermoso. Rápidamente nos vamos a Proverbios 2. Dice, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Amados, necesitamos discernir lo que es oír de lo que es escuchar. Aquí yo estoy oyendo el sonido del ambiente. Estoy oyendo ese aire que me tiene, el sonido del aire. Eso no estoy prestando atención para oír este sonido del aire que me hace competencia. Pero escuchar es otra cosa. Escuchar es decidir prestar atención a lo que estoy oyendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Cómo busca plata usted cuando está necesitado? Así busquemos la sabiduría de Dios, la inteligencia. ¿Sabe por qué? Porque la prosperidad de los necios nos echará a perder. ¿De qué sirve tener cosas y no tener paz? Y no tener paz con mi familia. Y estar ansioso todo el tiempo. ¿Saben qué? La gente que vive en el temor de Dios vive en paz. La gente que vive en el pecado vive en ansiedad. Uy, ya me encontró. Eso, amados, mata. Eso es estrés del malo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tremendo, hermoso. Practicar el temor de Dios es permitir el gobierno de Cristo en nuestras vidas. ¿Y su gobierno qué es? Es someternos a su voluntad. Primera de Pedro 2:15 dice, porque el gobierno de Dios es someternos a su voluntad. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez esclavos de Dios. Ya vimos esclavos por amor. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos. Amen a la familia de creyentes de la fe, dice en otra versión. Teman a Dios y respeten al rey. Respeten la autoridad que tienen sobre ustedes. Los padres, respetar a los padres. Respeten la autoridad. Sus docentes, siempre una autoridad es funcional. Y cuando las respetamos, vamos a tener beneficios de eso. Aquí mi cuarto punto, y ya terminando, ¿cómo permanecer disfrutando de esta salvación tan grande? Por la fe. La salvación la recibimos por gracia y la hemos apropiado por la fe. Es por fe para que sea por gracia. Entonces, eso dice, ya no tenemos mucho tiempo, Efesios 2:8. Y aquí es por fe, acuérdese, esta salvación es gratuita, pero ¿cómo la apropiamos? Por la fe. ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a mantener en esta salvación? Por la fe. Porque somos tendientes a fallar, somos débiles por la fe. Pero también por el temor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Y este sí que ya lo digo. Hechos 9:31 dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba. La iglesia es usted y soy yo. Aquí reunidos somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Pero solita yo sigo siendo la iglesia en mi casa. Donde sea yo soy la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia que tiene comunión con el Espíritu Santo, la iglesia que vive en ese temor reverente de Dios tiene paz. ¿Y sabe qué? Cada día esta obra gloriosa se va a consolidar en su vida.
va a ser un baluarte, va a ser algo firme que lo va a mantener disfrutando de la paz. Dice que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Recién hice un ensayo que nos pidieron en la universidad y dije, porque es una realidad para mí. La persona más importante en la tierra para mí es el Espíritu Santo. Y la amistad más importante para mí en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces sufrimos de amistades, de amigos, ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Él es nuestro amigo. Yo disfruto de la amistad de todo mundo, pero no negocio mi amistad con el Espíritu Santo. Jamás. No quiero entristecer su corazón. Nos pasamos a Filipenses 3:10, que es donde el Espíritu Santo nos va a arrojar, nos va a llevar, nos va a direccionar. Dice, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de su padecimiento para ser semejante a Él en su muerte. Aquí esto nos perdemos, pero el Espíritu es luz y nos aclara. ¿Cuáles son los padecimientos? Yo padecía antes sin Cristo y ni se imagina cómo, era terrible. Pero ahora en Cristo hay pruebas, hay situaciones, sí. Pero no son esos padecimientos de incertidumbre, de temores, de angustia, de ansiedad. Son otro tipo de padecimiento. Pero, ¿cuál era el padecimiento de Jesús? Los clavos, la cruz, los azotes. No. El temor a no estar en comunión con su Padre. Y esos son los padecimientos que debería tener la iglesia. Ese temor reverente de entristecer al Espíritu. No se va el Espíritu una vez entró y para siempre se queda. Pero otra cosa es que nos hable, que nos haga oír su voz, que nos dé dirección. ¿Sabe qué, amados? Y de verdad lo digo. Podrá parecerle simple a usted, no sé, pero para mí es vital. El Espíritu Santo simplifica nuestras vidas. Yo en este tiempo no, valga la redundancia, no tengo tiempo para nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque le doy prioridad para atender a la iglesia. A veces paso las consejerías así, cuando ya atiendo a las personas más de una vez, sí, pero a las que no, estoy todo el tiempo, más con los trabajos, porque ya estoy saliendo este año, es bien difícil. Pero la comunión con el Espíritu Santo no debe ser negociable. Necesitamos tener comunión con Él, porque Él siempre nos va a llevar ¿a qué? A conocer a Cristo, a anhelar conocerlo a Él y a caminar en el poder de la resurrección, porque ¿a qué te lleva el Espíritu? A negarte a ti mismo, a morir a cada día, a morir al yo, a morir a veces a la duda, al temor. ¿Sabe cuál es la vida gloriosa de un hijo de Dios en esta tierra? La fe, porque la fe es la frontera entre lo imposible y lo posible. La fe es posible, amados. Lo imposible es posible para el que le cree a Dios. Esta es una vida de fe extraordinaria. Nos mantenemos en Él por la fe, en ese temor reverente de no entristecer su corazón, de darle la prioridad a Él. Y el último punto, terminando. El amor de Dios expresado en la cruz tiene la capacidad de convertir los desaciertos de nuestras decisiones en nuevas oportunidades de una vida con propósito. Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Que se abran nuestros oídos. ¿Quiénes son los que hacen sacrificios y ofrendas? Los que están lejos de Dios. Proverbios dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Dios. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere tu corazón.
Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. No estaba en él. Pero si Dios habla hay que obedecer. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, que se abran nuestros oídos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Sacrificio puede ser un acto. Bueno, doy esto para que Dios no me mire mal. No, a Dios no lo compramos. Él es el dueño del oro y de la plata. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Esto escribió el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Pero todos nosotros sabemos qué pasó con el dulce cantor de Israel. Todos lo saben. Se distrajo, desvió su enfoque, desvió su atención a lo temporal. Le dio gusto a sus emociones. Y ya sabemos todos lo que pasó, no voy a entrar en eso. Y se endureció su corazón. Y dejó de tener comunión con Dios. Y para tapar su pecado, comenzó a mentir. Una mentira tras otra, porque para sostener algo que no es verdad, hay que mentir. Y para seguir sosteniendo eso otro, hay que seguir mintiendo. Amados, eso es esclavitud. Uno de los presidentes de Estados Unidos dijo, yo no miento, porque vivo tranquilo, no estoy con la perse de estar acordándome qué fue lo último que mentí para seguir sosteniéndolo. Este hombre se endureció su corazón de mentira en mentira, de acto malo. Seguía, pero Dios, por favor, pero la misericordia de la cruz actúa en todos los tiempos. Mandó a un profeta que lo redarguyó, que le contó un cuento. Y todos tenemos justicia propia en el corazón. Y cuando le contó el cuento, la justicia propia, alejado aún de Dios, saltó y dijo, el hombre que ha hecho eso es digno de muerte. ¿Y sabe qué? Él mismo se estaba estableciendo un juicio. Porque ese es el juicio del hombre. Pero quiero decirte que lo que estés haciendo, si está mal, que cualquier cosa, cualquier situación, si te has perdido, si te has torcido, si te has desenfocado, el juicio de Dios es vida. Natán le dijo a David, ese hombre eres tú, pero Dios ha revocado tu vida. No morirás, pero tendrás consecuencias. Todos somos débiles y todos pecamos y fallamos. Pero que la marca de nuestra vida sea un corazón temeroso de Dios, que aunque falle, nos duela el pecado, nos duela entristecer el corazón de Dios. Tengamos ese temor reverente como tuvo Jesús para no estar separados de Él. No juzguemos nada antes de tiempo. Amemos. Tengamos misericordia con el que pecó, con el que falló. Pero seamos firmes. Porque una cosa es la misericordia, no la tolerancia para, sí, metele otra vez, ya, ¿qué importa? La misericordia está, metele. No. La misericordia para decir, como Jesús a la mujer adúltera, mujer, ¿quién te condenó?
yo no te condeno. Ve y no peques más. Entonces, de aquí, del corazón arrepentido y contrito de este hombre, nació un salmo extraordinario. Todos lo conocen, el Salmo 51. Y dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este hombre sabio, ¿sabe qué decía cuando algo pasaba? Conozco que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Amados, qué bueno que es conocer a Dios aun cuando pecamos. Porque ¿sabe cuál es el primer versículo? Por tiempo no lo puse, pero le habla de la misericordia. No se pone él, yo voy a salir de esta, yo voy a salir. No, rindámonos a la misericordia de Dios para que Él nos rescate, nos restaure, nos levante. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Amados, David quería tapar una mentira delante de los hombres cuando Dios estaba viendo todo. ¿Qué me importa a mí? Lo que me interesa es delante de Dios, porque de Él depende mi vida. Y obviamente que la gente madura le debe importar también delante de los hombres, porque somos testimonio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este entendió el principio de la sabiduría, que era el temor de Dios. Y en el 11, y aquí el mismo temor reverente de Cristo, que no quería apartarse, separarse de Dios, lo tenía David. ¿Y sabe qué? Y lo tienen todos aquellos que aman al Señor. Si hay un temor que yo tengo, y lo digo delante de Él porque Él lo sabe, es entristecer al Espíritu, no oír su voz. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese era su temor. No era el temor de perder la corona. No era el temor de perder el puesto. Era el temor de perder la presencia de Dios. En este nuevo pacto el Espíritu vive, ya no se puede ir. Pero ¿cómo vive? El apóstol Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los que experimentan el gozo de su presencia. ¿Qué es la salvación de Dios, amados? Ir algún día al cielo, su presencia en nuestras vidas. Vuélveme el gozo de tu presencia. Con minúscula espíritu, Él, un espíritu noble, un espíritu firme, me sustenta. Y aquí entra el propósito. Aquí en el último versículo, el 13, entra el propósito. Entonces, diga por favor, entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a orar en este día poderoso de la resurrección de Cristo, para que nuestro corazón no se conforme a vivir una religión de lejos, haciendo lo que mis emociones me dictan, sino rendidos para hacer la voluntad del Padre, para ser efectivos en cualquier cosa que hagamos. Esto no se remite solo aquí a ser un pastor, una pastora, no. Esto es en tu trabajo, en tu empresa, con tus relaciones interpersonales. Esto es en la familia. Este es el tiempo de la familia. Este es el tiempo de la sanidad integral de la familia. Por favor,
No peleemos entre familias. Que no hayan gritos en las familias. Estamos marcando el destino de una generación. Que lo que se opera en la familia sea la unidad, el perdón, la paz, el amor.